buenas tardes, amados hermanos. Qué alegría verlos nuevamente en este espacio, en esta nueva oportunidad de tener este curso del Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario en su programa de carrera ministerial. Estamos presentando ahora 3 cursos introductorios para la carrera ministerial básicos para todo el programa y contiene el primero el curso de la Biblia, que es el que vamos a ver ahorita, el curso de la Biblia. Después vamos a ver un curso acerca de la iglesia, es importante conocer bien la iglesia, y después la oración, la fe y la salvación. Son 3 cursos que vamos a tener en este tiempo para todos los hermanos que empiezan su aventura, su propósito de conocer más a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y gracias a Dios estamos empezando esas actividades del 2026 con este curso de capacitación titulado La Biblia, conociendo el libro. Así que antes que otra cosa acontezca, vamos a orar para poder iniciar estas actividades, esta clase, esperando que sea siempre para la gloria de Dios. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra a ti, bendito Salvador. Te pedimos que seas propicio a nuestros pecados, a nuestras rebeliones, y nos concedas la gracia y el amor de poder conocerte y crecer en el conocimiento de tu santo nombre. Te pedimos que este curso sea de provecho para nuestra salvación y que tú seas glorificado en todo lo que hagamos. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, pues como decía, una alegría estar en este programa de carrera ministerial. Estamos muy contentos por iniciar este proyecto. Vamos a tener el curso de la Biblia, que está dentro de los cursos básicos de la carrera ministerial. Todos los hermanos que entran a la iglesia, que están empezando su carrera ministerial, tienen que tomar estos 3 cursos para la gloria de Dios, y está abierto al público en general. Todo aquel que quiera conocer del Señor, no importa la congregación que tú estés, puedes tomarlo también. Es un conocimiento que nos va a ayudar a crecer en el Señor. Muy bien, amados hermanos, pues te pido que estés dispuesto en tu corazón a conocer más del Señor a través de esta capacitación, que tengas tu Biblia, que tengas tu cuaderno, tu pluma a la mano para poder tomar todas las anotaciones, y en el chat de este curso podemos tomar algunas preguntas, si no por medio de WhatsApp o correo electrónico más adelante. También ya pronto vamos a tener la Iglesia Bíblica de Cristo Community en una aplicación para estar en comunidad y para ir avanzando en los programas de la carrera ministerial y también del apoyo comunitario correspondientes a el Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario. Muy bien, amados hermanos, pues sin más preámbulo, ¿verdad? Vamos a iniciar esta presentación. Y decíamos, este curso se llama La Biblia, descubriendo el libro, explorando su historia y características. Muy importante, amados hermanos, conocer bien de la palabra de Dios, porque de ella emana nuestra vida. Así que vamos a continuar. Muy bien, ¿cuál es el objetivo del curso? Bueno, amados hermanos, pues al término del curso, el participante será capaz de explicar la historia, la composición y las principales versiones modernas de la Biblia. Muy bien, así como analizar los componentes de una Biblia de estudio. Esto le permitirá comprender el desarrollo, la estructura y las herramientas necesarias para un estudio profundo de las Escrituras, reconociendo su propósito central, que es revelar a Cristo. La Escritura tiene un propósito, un tema central, que es revelar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, vamos a continuar con la presentación. Hoy vamos a ver solamente la introducción. Amén. Vamos a ver la introducción de este curso. Y bueno, vamos a ver 5 temas, 5 módulos. Van a ser 6 capacitaciones contando la introducción. Hoy empezamos la primera. Y el módulo 1 vamos a ver la historia de la Biblia. Importante saber cómo se nos fue entregada, cómo ha sido el testimonio, cómo se escribió. A veces hay muchas dudas acerca de esto. Muchas personas ya han leído la Biblia, pero ignoran estos temas. Y bueno, también consideramos que dentro del conocimiento del Señor, una persona que empieza en Cristo, esto es fundamental y básico. En algunos institutos, en algunas iglesias, este tipo de conocimiento ya es para un tiempo ya de avance en la iglesia, un intermedio, un avanzado, por decirlo de alguna manera, pero nosotros tenemos la convicción y sabemos que esto es primordial, así que vamos a dar ese tiempo para capacitar en cómo nos llegó la Biblia. Es un tema muy amplio, ¿verdad? No vamos a poder abarcar todo lo que se trata de este tema tan hermoso, pero sí vamos a dar las bases sólidas para poder comprender
cómo es que nos llegó la Biblia y cómo es que se ha dado el testimonio de que verdaderamente viene de Dios. Entonces, vamos a ver la historia, el módulo 2, la composición de la Biblia, cómo está contenida. Vamos a ver sus 66 libros, vamos a ver sus dos pactos o 2 testamentos. Todo esto lo vamos a ver. Después vamos a ver cómo está organizada, ¿verdad? Esto es fundamental, importante, la organización de la Biblia. Vamos a ver también algunas Biblias modernas, cómo es que se han editado, ¿verdad? Estas traducciones. Vamos a ver parte de este testimonio del ministerio importante de la traducción, fundamental para poder transmitir por medio del Espíritu lo que el escrito original nos ha hablado, y también vamos a ver sus diferentes versiones. Y al final vamos a ver los componentes de una Biblia de estudio. Decíamos que la Biblia de estudio, ¿verdad? Hace 10, 20 años, era una herramienta muy completa que contenía muchas herramientas en un solo libro, en una sola edición. No solamente de la palabra revelada, sino los editores añadían materiales que se han entregado a lo largo de la historia para el mejor estudio de la palabra. Entonces todos los vamos a conocer. Sabemos que hoy en día también ya hay mucho avance tecnológico, ya hay muchos materiales digitales donde pues prácticamente tenemos esta información abundantemente, y esto es una bendición. Pero vamos a ver su estructura para poderla conocer y entender desde lo más sencillo. Muy bien, perfecto. Vamos a iniciar con la introducción, ¿ok? Entrando en materia, perfecto. Muy bien, la palabra Biblia proviene del griego biblión, ¿okay? Que significa libro o rollo. Este término a su vez deriva de Biblos, una antigua ciudad fenicia conocida por su comercio de el papiro. El papiro, este material era utilizado para hacer rollos y libros en la antigüedad. Vemos la primera caligrafía. Es importante entender, amados hermanos, que a través de que ha avanzado la historia del hombre, el Señor ha entregado sabiduría, ciencia, y en un principio, desde la creación en el tiempo de Adán, la Biblia o el conocimiento se transmitía de manera oral, ¿verdad? Esta herramienta era fundamental, se aprendían, y así es como la escritura empieza a llegarnos de una forma oral. La sociedad tenía esta característica de tiempo en cuanto a su economía, a su forma en que se desarrollaba, y perfectamente una persona podía dedicarse a aprender o escuchar todo lo que sus padres le decían de la historia de la palabra, desde el primer hombre en la tierra, desde Adán, así ha venido, ¿verdad? Ese remanente, esos hombres que han heredado esta gracia hasta llegar a Cristo, para que después sea entregado a su iglesia. Entonces, durante mucho tiempo la Biblia se ha transmitido de traducción oral, y ya después empezaron a aparecer, ¿verdad?, los primeros herramientas de caligrafía, de escritura, y se empezaron con los primeros papiros, ¿verdad? Perdón, los primeros papiros, así es. Bueno, con el tiempo la palabra Biblia llegó a referirse específicamente a la colección de escritos sagrados y textos religiosos del cristianismo y el judaísmo, así que en esencia cuando decimos la Biblia estamos hablando del libro de libros, ¿ok? Muy bien, vamos aquí al pizarrón, vamos a ver un poquito más de este tema. Vamos a ver aquí la pizarra, perfecto, estamos ahí, muy bien, vamos a ver, aquí está, pizarrón, perfecto. Muy bien, amados hermanos, vamos a ver, apuntar un poquito en lo que veíamos anteriormente. El papiro, ¿verdad? El término Biblia proviene del griego biblión, como decíamos, que significa libro o rollo, y está relacionado con la ciudad fenicia de Biblos, famosa por el comercio de papiro. El papiro era el material principal para escribir rollos y libros de la antigüedad. ¿Ok? ¿Qué es el papiro? Es un material utilizado especialmente para escribir en Egipto y en la región del Mediterráneo. El papiro se fabricaba a partir de la planta de papiro, que crecía a las orillas del Nilo. ¿Ok? El proceso consistía en cortar el tallo de la planta en tiras, colocarla en capas cruzadas y luego prensarlas y secarlas para formar una hoja resistente y flexible, ideal para escribir. ¿Ok? Entonces empezó a usar el papiro, esta planta. Después, ¿verdad?, más adelante se utilizó el pergamino. Aquí está, el pergamino. ¿Ok? Pergamino.
Con el tiempo, además del papiro, se utilizó el pergamino, que es hecho de piel de animal tratada, ¿verdad? Para la elaboración de manuscritos bíblicos, especialmente cuando los rollos de papiro resultaban menos duraderos. Entonces ya el pergamino, que es hecho en piel de animal, ya dura un poco más. Entonces estamos viendo, amados hermanos, que estos procesos de caligrafía, de escritura, pues van apareciendo en una edad temprana, pero ya ha avanzado el conocimiento de la palabra. Y no tenemos que despreciar la tradición oral, porque la tradición oral fue sumamente importante para que se extendiera el conocimiento de la palabra a través del remanente, de aquellos hombres fieles que siempre guardaron el pacto y el amor hacia el Señor y conocían perfectamente su palabra a través de la memoria, a través de la habilidad de ponerla en su corazón. Muy bien, después vino la escritura cuneiforme, en el siglo XV antes de Cristo. Moisés escribió el Pentateuco utilizando la escritura cuneiforme, un sistema empleado en Mesopotamia. ¿De qué estaba hecha la escritura cuneiforme? Bueno, la escritura cuneiforme es uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo, originado en Mesopotamia. Esta escritura se realizaba sobre tablillas de arcilla, ¿ok? Los escribas utilizaban una especie de estilete o punzón de caña para presionar y marcar la arcilla húmeda, creando los característicos signos en forma de cuña. Una vez escrita, la tablilla se dejaba secar al sol o se cosía para endurecerla y conservar el texto, ¿verdad? Esta era la escritura cuneiforme. Moisés la aprende cuando él está siendo educado en Egipto y después pues él se va a encargar de escribir los primeros libros de que se tienen memoria, arqueológicamente encontrados, ¿verdad? Y bueno, entre otros, pero utilizando esta técnica. Y no quiere decir que sea exclusivo en tiempo, o sea, se utilizaban ese tipo, estas tres formas, ¿no? Estas tres formas de escritura, y no es que haya caducado el papiro, después venía el pergamino, no, todas estas se vienen utilizando, ¿verdad? Paralelamente, y son herramientas con las que se escribe, valga la redundancia, los textos inspirados. Muy bien, cuneiforme, el material principal es la arcilla húmeda. Muy bien, se utiliza un instrumento, un estilete de caña o madera, y se presiona la arcilla para formar signos, luego se deja secar. Este método, ¿verdad? Este método permitió la conservación de miles de textos antiguos, incluyendo leyes, registros comerciales y en algunos casos textos relacionados con la Biblia. Todo eso está asociado a la escritura, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar en nuestra presentación, ¿ok? Perfecto. Muy bien, entonces decíamos que la Biblia es una colección de textos sagrados y religiosos de gran importancia en el cristianismo y el judaísmo. Se mencionan porque el judaísmo es la primera donde se forma el pueblo de Dios. No es judaísmo, no es el origen, ¿verdad? Hay un pueblo ya anterior, pero sí se formaliza a través del pacto de Moisés, el primer pacto. Y después, posteriormente, en el pacto siguiente, el pacto de la gracia, nuestro Señor Jesucristo, porque la ley vinieron por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Cristo. Ya se forma el pacto. Y en el cristianismo se conservan entonces ahora todos los escritos para poder enseñar la palabra. Muy bien. Bueno, la Biblia está dividida en dos grandes partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muy bien. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muy bien, bueno. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vamos a explicarlo, ¿verdad? Vamos a explicarlo con calmita. ¿Ok? Para eso vamos a volver a nuestro pizarrón. ¿Ok? Vamos a volver al pizarrón. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Regresamos al pizarrón. Vamos a escribir aquí este texto. Perfecto.
Hebreos 9, 16 al 17. El autor de los Hebreos, no sabemos exactamente quién fue, está explicando, porque el libro de los Hebreos, recordemos que en la Biblia menciona que a Abraham le decían el hebreo, Abraham el hebreo, y de ahí sus descendientes, pues se les llama también hebreos, ¿verdad? Asociados a la descendencia de Abraham. Y se va haciendo una serie de asociaciones, porque Dios le da una promesa a Abraham de que su descendencia será bendita. Y entonces los descendientes de Abraham le empiezan a llamar de esta manera hebreos, y entonces se asocia que al pueblo de Dios, por la relación a la promesa de Abraham, se les llamaba los hebreos, ¿ok? Y bueno, pues, pero únicamente es por este detalle. Entonces el autor que escribe a los Hebreos, que es un libro que traslada el antiguo pacto al nuevo pacto, hay una parte donde él está explicando, ¿verdad?, lo que es Cristo, lo que viene él a dejarnos en conocimiento, y dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, diciendo que Jesucristo era mediador de un nuevo pacto. Pero este ejemplo que toma el autor de los Hebreos, el que escribe de parte de Dios, toma este texto porque se entendía muy bien en el antiguo pueblo de Israel. Entre los hebreos era entendido estas leyes acerca de las herencias. Y se habla del testamento como el legado, ¿no? Como los bienes que se le dejaban al heredero, y el testador, pues mientras vive, el testamento no es válido. Y ahí hace una metáfora acerca de lo que es Cristo para nosotros. Pero de aquí se usa este término, ¿verdad? El testamento. Cuando se empiezan a hacer los primeros cánones, ya vamos a hablar acerca del canon, que es un arreglo de método. Empiezan a juntarse hombres piadosos para poder recapitular y dar evidencia del testimonio de los libros para hacer el canon y formar los testamentos. Entonces usan este nombre, pero no es un nombre que sea gravoso, que no sea bíblico, ¿no?, sino que se basa en este ejemplo y tiene mucho sentido. Es bien decir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Vamos a poner aquí, por ejemplo, Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, ¿ok? Y vamos a poner por acá el Nuevo Testamento. Muy bien, perfecto. Bueno, no vamos a hacer un debate, porque pues ya saben que para el debate lamentablemente muchas veces no es de edificación para los oyentes, pero no está mal decirlo así. Se respeta y se ha acostumbrado, ¿verdad?, en entender este término, porque de alguna manera se asocia a un entendimiento de la obra que Cristo hace por nosotros, dejándonos herencia en un pacto nuevo. Y el Antiguo Testamento, pues igual también fue una herencia para poder conocer a Cristo. Pero si queremos ver que en el desarrollo de la Biblia vamos a escuchar mucho algo que define mucho mejor, que obviamente ya lo define, vamos a decirlo así, de forma bíblica, por decirlo de alguna manera, y es la palabra pacto. ¿Ok? Entonces, esta palabra pacto se puede asociar, cuando estemos leyendo la Escritura, vamos a entender que el antiguo pacto, ¿verdad?, hablando del pacto de Moisés, y el nuevo pacto, hablando del pacto en Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Ok? Entonces, es el antiguo Testamento o pacto, y Nuevo Testamento o pacto. ¿Ok? Para entender las ediciones de la Biblia, ¿verdad?, y no hacer una crítica de que esto es incorrecto y afanarnos para ver cuál es la parte correcta, las dos son válidas, ¿verdad?, aunque entendemos que durante la escritura se refiere más a pacto, ¿verdad?, para entender el contenido de nuestra salvación. Pero esto lo digo para que se entienda por qué en las ediciones y por qué se le nombró así. Pero si sería más correcto, ¿verdad?, bíblicamente, de mencionar antiguo pacto o nuevo pacto, aunque testamento pues no está tampoco mal, por la practicidad del término. Muy bien, entonces por eso son las dos partes que se
conforman la Escritura, el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto. Sí es importante conocerlo como pacto, ¿verdad? Yo lo explico para que no haya una confusión después en el conocimiento de la palabra. Oye, pastor, ¿por qué? Porque muchos dicen, es que la forma correcta es el Antiguo Pacto. Entonces va a haber una confusión cuando alguien pues empieza a llegar a la iglesia y dice en su edición de la Biblia Antiguo Testamento. Puede haber una confusión. Se empieza inocentemente hombres queriendo explicar la verdad de una forma más completa, más erudita. Lamentablemente algunos los confunden y entonces empiezan a crear una desconfianza a la Escritura, ¿verdad? Pero por eso estamos en este curso, para que eso no pase y para que entendamos de dónde es el origen de cada palabra en las ediciones de la Biblia y en el texto revelado. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, por el momento vamos a continuar con lo que veníamos hablando, ¿verdad? Acerca de que la Biblia está contenida en dos, ¿verdad? El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, que es el pacto de Moisés, y el Nuevo Testamento, el pacto de Cristo, ¿ok? Continuamos. El Antiguo Testamento contiene textos que son compartidos con la tradición judía y narra la historia del pueblo de Israel, leyes, profecías y literatura sapiencial, o sea, de sabiduría, ¿no? El Nuevo Testamento se centra en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret y en los comienzos de la obra de su pueblo, del cristianismo. Muy bien. Entonces, son las dos grandes colecciones de la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Es válido cualquiera de los dos. Aclaro, en el transcurso de la lectura se menciona muchísimo más el pacto, pero en conocimiento entendemos el origen de la palabra testamento. Muy bien, continuamos. En esencia, la Biblia es considerada por sus seguidores como una guía espiritual y moral y un registro histórico de la relación entre Dios y la humanidad, entre Dios y su pueblo. Pero abarcamos la humanidad porque Dios es Señor de todo. Amén. Dios es Señor de todos y efectivamente el pueblo, y no es pueblo, el Señor tiene una relación de salvación con todos. ¿Ven? Gloria a Dios. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar, amados hermanos. Vamos a continuar en esta presentación. Propósito y tema central de la Biblia. Propósito y tema central de la Biblia. Muy bien. Perfecto. Vamos a corregir aquí. Propósito y tema central. Ok. 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 Perfecto. Muy bien. El propósito central de la Biblia solamente es uno, ¿verdad? Y es revelar a Cristo como el Salvador y llevar a los seres humanos a una relación redentora y salvadora con Dios. Amén. Esta es la parte fundamental, el tema principal. Si me preguntan, ¿de qué trata la Biblia? Trata de la revelación de Jesucristo como el Señor y Dios de nuestras vidas. Amén. Así de fácil. Una historia hermosa de amor donde Dios revela a su Hijo Jesucristo como el Señor y Salvador de todos nosotros. ¿Ven? Es el tema central, así de fácil. La revelación de Jesucristo como el Señor y Salvador, el Dios y Salvador. Muy bien. Jesús mismo señaló que las Escrituras testifican de Él. Esto es bien importante, amados hermanos. Cuando el Señor Jesucristo viene en carne, ya estaba terminado el canon del Antiguo Pacto. ¿Ven? Y el Señor Jesús validó toda la información que deberíamos de tener de ese canon, ¿verdad? El pueblo de Israel, el pueblo judío, se había apropiado como dueño de esta revelación, pero el Señor Jesucristo vino precisamente a manifestar que Él es el Señor y que Él es el que nos va a guiar a toda verdad por medio de su Espíritu Santo. Y este texto en Juan 5:39 es fundamental y muy importante porque el mismo Señor Jesucristo nos está enseñando lo que tenemos que aprender. Aquí no se trata de erudición, de arqueología, no. Aquí es algo tan sencillo, tan importante, donde el Señor mismo nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Estaba exhortando al pueblo de Israel, a los fariseos, a los judíos. Incluso escudriñar las Escrituras es un término, un verbo
que es un poco complicado de traducir, pero la intención nos indica que es como ustedes escudriñan la palabra, ustedes escudriñan las escrituras, ustedes las escudriñan porque piensan que ahí van a tener la vida eterna, y eso es correcto. Ajá. Pero yo los exhortaba a que realmente vinieran a Él, ¿verdad? En el versículo 40, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Pero lo importante es que el Señor Jesucristo valida el propósito de las Escrituras, y las Escrituras se menciona a todos los textos que que se contaban ya desde Génesis hasta Malaquías. Amén. Que fue el último de los profetas que el Señor habló. No habló más porque ya había dicho todo lo que tenía que decir, pero no quiere decir que nunca estuvo, que se apartó de su pueblo. El Señor siempre estuvo presente, su Espíritu Santo. No hablamos de una etapa de silencio, hablamos de una etapa donde el Señor pide ya la obediencia de todo lo que ha hablado, y el Señor estuvo ahí. Pero sí es importante mencionar lo que Jesús dice: las Escrituras dan testimonio de mí. Génesis, todo, la ley, los profetas y los salmos dan testimonio de Cristo. El tema central del pacto antiguo es que daban testimonio de Jesucristo, que había de venir, el Mesías que había de venir, quien es realmente el Hijo de Dios. Si nosotros leemos el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, y no concluimos en la fe en Jesucristo, no se entendió absolutamente nada. Muy bien. También explicó, ¿verdad? En Lucas 24:44, también explicó que todo lo escrito en la ley, los profetas y los salmos se cumplían en él. Amén. O sea, que toda la ley, los profetas y los salmos se cumplían en él. Amados hermanos, el Antiguo Pacto se dividió, ¿verdad? En su canon original en tres partes. La Torá se divide en tres partes. Lo vamos a ver a detalle, pero vamos a avanzar en lo que Jesucristo prácticamente enseña. Esa es una verdad fundamental. El Antiguo Pacto se dividía en la ley, los profetas y los salmos. Todos los 39 libros que hoy tenemos en el Antiguo Pacto se agrupaban en estas tres características, amados hermanos. Se agrupaban en estas tres características: la ley, los profetas y los salmos. Amén. La ley, los profetas y los salmos. Así se asociaban. Así se agrupaban todos los libros de la Escritura. Entonces, dice que la palabra que se debe de cumplir lo que está escrito acerca de mí en la ley, los profetas y los salmos. Además, el evangelista Juan, el apóstol, resumió el propósito de la Biblia en Juan 20:31. Dice: estas cosas se han escrito, ¿verdad?, para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tres textos fundamentales que nos van a hablar del propósito de la Biblia, amados hermanos. El Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, todo está centrado, como dicen estos tres textos, en el testimonio de Cristo, en el cumplimiento de las promesas acerca de Cristo y en la revelación de que tenemos que creer en Él para ser salvos, amados hermanos. Tenemos que creer en Él. Toda la Escritura es para que creamos en Cristo. Amados hermanos, hay personas que leen el Antiguo Pacto, son eruditos en el Antiguo Pacto, hoy en día incluyendo el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, pero no creen en Cristo. Esta es la gran necedad. Esta es la gran tragedia. Ese velo que no nos deja ver al Señor. No sirve de nada leer la Biblia, saberse la Biblia, si nuestra vida no está conformada a la santidad de nuestro Salvador. No tiene caso saber conocimiento, el conocimiento envanece si nuestro testimonio no se conforma a la santidad de Cristo, a la obediencia, a la gracia que Él ha dado a nuestros corazones. Amén. Al amor principalmente que Él nos da, ese amor sacrificial y esa motivación verdadera del propósito del reino, no de hombre, no de institución humana, sino realmente del Señor. Y esto es algo muy profundo. El conocer la Biblia de forma superficial, religiosa, nunca nos va a ayudar realmente para tener vida en su nombre. Este texto, esta parte, tener vida en su nombre, es fundamental para el entendimiento de la palabra. Tenemos que tener vida y vida en abundancia en su nombre, pero ahí está el detalle. ¿Cuál es el concepto de vida? O sea, si nosotros, no, pues yo quiero tener vida, pues respirar, ¿no? Que me vaya bien, que tener coche,
de salud, dinero y amor. No, amados hermanos, hablamos de vida eterna, de salvación. Puedes no tener nada en este mundo, pero tener vida, tener la vida en Cristo Jesús, porque el propósito de la salvación, de la Escritura, es que nosotros nos salvemos. El propósito de nuestra fe, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma, decía el apóstol Pedro, y Jesús mismo dice, ustedes tienen que venir a mí para que sean sanos, para que sean salvos. De nada sirve escudriñar la palabra. Ustedes escudriñan la Biblia con muchas ganas. Podríamos parafrasear lo que ese texto dice. Ustedes en verdad las escudriñan muy bien, porque ustedes saben que en ella van a tener vida eterna, porque efectivamente dan testimonio de mí, pero no vienen a mí. ¿Ven? No quieren venir a mí, o sea, no quieren obedecer, no quieren vivir como el Señor nos mandó. Quieren conocer a Cristo y seguir viviendo en el mundo. Quieren únicamente consolarse y tener la seguridad en el envanecimiento del conocimiento, pero no en el amor sacrificial que Cristo nos enseñó. ¿Ven? Muy bien, perfecto, muy bien. Bueno, pues esta es la introducción de la Biblia, ¿verdad que es un tema muy apasionante? Vamos a ver a detalle estas cosas que estamos hablando. Por el momento es importante que pongamos esto en nuestro corazón, entendiendo que cuando vamos a leer la Biblia vamos a encontrar la revelación gloriosa de Jesucristo como es, realmente como es. Muchas veces conocemos a un Cristo falso porque no conocemos la verdad de la palabra y no entendemos cómo la palabra ha llegado, porque Cristo es el verbo hecho carne. La palabra es un libro vivo, es un libro glorioso, no es un libro cualquiera, no es una enciclopedia del mundo. El mundo lo ha querido ver como el libro de mayor venta. No, es la palabra revelada, es Cristo mismo siendo revelado en la Escritura. Es una persona que nos habla, que nos guía, que nos enseña, que nos escudriña. Es la palabra viva. Amén. Así que muy importante tener el conocimiento necesario de cómo es que este libro tan glorioso se nos fue entregado para romper todo prejuicio, todo paradigma, todo malentendido, toda confusión que está alrededor de esta gran obra que revela a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como nuestro Dios y Redentor. Muy bien, perfecto, amados hermanos, pues terminamos hoy el tema de la introducción. La siguiente clase vamos ya a empezar en el módulo 1, la historia de la Biblia. Muy interesante, no se lo pierdan, estén pendientes para que vayan avanzando en el siguiente módulo. Muy bien, amados hermanos, muy bien. Vamos a regresar aquí. Perfecto. Muy bien, perfecto, amados hermanos. Ha avanzado un poco la tarde, la gloria es para el Señor. Vamos a continuar con el siguiente módulo, pero antes que otra cosa acontezca, vamos a dar gracias a Dios por lo que nos ha permitido en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta misericordia, por este amor que nos has dado de permanecer en tu gracia por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque nos das la oportunidad de aprender de tu palabra, de cómo llegó la Escritura, de ser limpiados, de ser sanados, de ser restaurados, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad porque somos polvo, Señor, porque no podemos en nuestras fuerzas, pero en ti, Señor, tenemos la salvación y la gracia de ser como tú para vida eterna, Señor, porque tú eres la primicia, el primogénito de muchos hermanos, y en tu resurrección tenemos esperanza, siendo tú el Dios y Salvador de todos nosotros. Te pedimos que nos permitas avanzar en este curso y que seas tú glorificado en este programa de la carrera ministerial, Señor, que nos has mandado a hacer. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, amados hermanos, pues terminamos la clase de hoy. No se pierdan la siguiente clase. Continúen y recuerden perseverar en su crecimiento espiritual. Dios los bendiga, amados hermanos. Muchas bendiciones y paz en el Señor.